Hola a todos. Vivir bajo la perspectiva eterna debe ser una de nuestras grandes máximas, de una de nuestras metas. Necesitamos entender la vida eterna, conocer la vida eterna y echar mano de la vida eterna. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en esta serie de las promesas de Dios para vencer. Y el turno hoy le corresponde a la vida eterna. Estamos en el libro de Romanos analizando todas las promesas bíblicas de Dios para vencer. Y después pasaremos a otros libros, pero por ahorita nos estamos concentrando en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versos 6 y 7, la escritura dice esto. El cual pagará, hablando de Dios, del Dios Padre, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Así que esto nos dice varias cosas. Lo primero que nos dice es que está bien que nosotros busquemos gloria, honra e inmortalidad. El problema está si lo buscamos en sitios equivocados. El sitio correcto para buscar la gloria, la honra y la inmortalidad es en la vida, obra, enseñanzas del Señor Jesucristo, el Señor Yeshua. Eso quiere decir en el Evangelio, en otras palabras. Ahora bien, entonces analicemos toda esta porción bíblica, porque aquí hay dos cosas que nosotros tendríamos que analizar, digamos que palabras que tenemos que tener clara para poderlo entender. La primera es la palabra obras y la segunda es vida eterna. Para palabra obras, pues bueno, si nosotros miramos el contexto en el que estamos estudiando esta porción bíblica del libro de Romanos, nosotros sabemos que ya nos había dicho en las promesas anteriores que nosotros habíamos sido apartados para las buenas noticias para el Evangelio. Después nos había dicho que el Evangelio era un poder de Dios para salvación. Después nos había dicho que en el Evangelio se revelaba la justicia de Dios, lo cual es grandioso, porque una cosa es la justicia de nosotros, la justicia que nos enseñaron nuestros padres, la justicia del país donde usted vive, la justicia de la sociedad en la que usted se mueve, pero una cosa muy diferente es la justicia de Dios, porque esa es verdadera justicia. Ahora bien, todas esas cosas maravillosas están en el Evangelio. Entonces, cuando esta porción bíblica le dice a usted, Él pagará a cada uno según sus obras, se está refiriendo a las obras del Evangelio, a que nosotros hagamos las cosas como el Señor Jesucristo las hizo. Porque si nosotros así hacemos, perseveramos en bien hacer. Como decía la última promesa, la promesa que estuvimos estudiando anterior, que hablaba acerca de la benignidad de Dios, la benignidad que nos guía de regreso al Padre. Eso es maravilloso, maravilloso, porque eso quiere decir que la única forma de poder estar con la vida eterna es que hagamos las cosas bien. Benignidad, por eso dice esta palabra, vida eterna a los que perseverando en bien hacer están buscando ¿qué? Gloria, honra e inmortalidad. Maravilloso, maravilloso. Pero entonces, bueno, ya sabemos de qué hechos está hablando. Está hablando de hacer las cosas como el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua, las ha hecho en todas sus áreas. Mandamientos, en sus costumbres, en sus forma de hacer, de contestar, de vivir, de comunicarse con el Señor, de tener comunión con el Padre, comunión con el Espíritu, de responder ante las situaciones. Ahora bien, la segunda palabra que nosotros tendríamos que analizar es vida eterna. Y vida eterna, pues tenemos que analizarlo en el libro que más habla acerca de la vida eterna, y ese libro es la Biblia. Entonces vamos a mirar algunas porciones bíblicas que nos hablan de la vida eterna para que vayamos como que definiendo un poquito esa palabra. Entonces, la primera de esas porciones que vamos a analizar es lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, en el verso 28 al 30, y dice la palabra, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Wow, esto es maravilloso. Ya el Señor está diciendo que es algo que Él nos da, pero además esta porción dice, nadie los arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio, mayor es que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que lo que está infiriendo toda esta porción bíblica es que ellos nos dieron la vida, que Dios, Dios Padre, Dios Hijo, nos dieron la vida eterna y que nos tienen tomados de la mano y que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre eterno. Que el Padre y el Hijo uno son. Y que nadie nos pueda arrebatar. Así que, ¿qué es vida eterna aquí? Aparte de ser un regalo de Dios, es estar junto a Dios. Eso es vida eterna. Es poder estar junto a Él. Porque cuando usted está junto a Él, usted puede tener la identidad clara de quién es usted. Usted puede ver la eternidad suya. Pero a la medida que nuestras malas conductas o nuestros pecados, acuerde que ya habíamos analizado la palabra pecado, que pecado es no dar en el blanco,
nos dio todas las instrucciones para que nosotros tengamos éxito en todo. Pero cuando nosotros no seguimos esas instrucciones, nos vamos alejando, alejando, alejando y alejando de Dios. Y por eso es que nosotros vemos el daño en todo nuestro entorno, en todas las cosas que hacemos y en todas nuestras relaciones. Así que vida eterna es estar cerca de Dios, es estar junto a Dios. Miremos otra porción bíblica, el libro de Proverbios en el capítulo 8, en el verso 31, dice la palabra: porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Así que es encontrarse con Dios, es estar con Dios. Y si cualquier persona siente, yo no he experimentado la vida eterna, yo no sé qué es la vida eterna, yo no entiendo la vida eterna, yo la verdad no logra ver la eternidad que hay dentro de ellos. Para mí eso es fundamental. Yo estoy constantemente remarcando eso. Recuerde que usted es un alma y un espíritu en un estuche llamado cuerpo, porque ese alma y ese espíritu son eternos. Allí hay una eternidad, pero la eternidad tiene vida, porque una cosa es hablar de eternidad y otra cosa es hablar de vida. Entonces hay vida eterna en la medida de que la parte eterna de nosotros está junto a Dios. Allí hay vida eterna. O termina habiendo muerte eterna. Nosotros no queremos muerte eterna, nosotros queremos vida eterna. Por eso, como dice aquí el libro de Proverbios en el capítulo 8, verso 31, dice: porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Miremos también además lo que dice el primer libro de Juan en el capítulo 2, en el verso 17, donde la palabra dice: y el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que en ese contexto de primera de Juan capítulo 2 verso 17, la vida eterna es hacer la voluntad de Dios. Entonces ya vimos, en la primera que analizamos es estar junto a Dios, en el segundo es hallar a Dios. En este de primera de Juan capítulo 2 verso 17, la vida eterna es hacer la voluntad de Dios. Miremos lo que dice en este mismo libro de primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 11, dice: y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que nos está diciendo que la vida eterna está en el Señor Jesucristo. Y esto es valiosísimo, valiosísimo, porque es lo que dice la palabra, lo que dice todo este libro de Romanos acerca del Evangelio. El Señor vino para enseñarnos a nosotros a ser hijos, para enseñarnos a vivir una vida eterna desde que estamos aquí, para enseñarnos a ser siervos de Dios, para enseñarnos a ser hijos de Dios, para enseñarnos a vivir la perspectiva eterna. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es estar atento a qué hizo Él, cómo caminó Él, qué celebraba a Él, dónde iba Él, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus tradiciones, cómo contestaba Él, cómo respondía, cómo manejaba Él los problemas, las dificultades, cuáles eran las prioridades para Él. Porque cuando nosotros estamos atentos a ello, pues lo que nosotros estamos es entendiendo que la vida eterna está en Él y que nosotros tenemos que echarle mano a esa vida eterna. Hay una porción bíblica muy célebre que yo creo que casi todos nos sabemos, que está en el libro de Juan, el capítulo 3, verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es eso, es mirar a lo que Él hace, pisar sus pisadas, hacer la profesión que Él hizo. Si nosotros vamos a definir su profesión fue Cristo en griego o Mesías en hebreo. Entonces, si nosotros vamos a seguir la profesión de Él, nosotros somos cristianos, es decir, seguidores de Cristo, o somos mesiánicos, seguidores de el Señor Yeshua. Estamos hablando exactamente lo mismo en dos idiomas diferentes. Esa es una profesión, es hacer la profesión de la vida eterna. Así que por eso esta porción es tan valiosa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en el mismo libro de Juan, en el capítulo 17, en el verso 3, dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, en este contexto, vida eterna es conocer a Dios, porque entre más usted conoce a Dios, usted puede realmente conocerse a usted. Y viceversa, si usted se conoce, puede conocer al Señor. Y si conoce al Señor, se puede conocer. Así que tener la vida eterna es poder conocer al Padre y conocer al Hijo. Allí es donde hay vida eterna. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23, dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es maravilloso. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de las instrucciones de Dios, lo que nosotros estamos es alejándonos de Dios, y por ende nosotros estamos
teniendo eternidad, porque igual tenemos eternidad entre nosotros, pero sin vida. Pero si por el contrario, nosotros por el contrario, nosotros seguimos las instrucciones de Dios. Si usted sigue las instrucciones de Dios, usted lo que hace es que su camino, usted va acercándose al camino al Señor y va retornando al Padre. Esto es maravilloso. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que esto es vida eterna. Eso es vida eterna, que nosotros podamos ubicarnos nuevamente allí en la dádiva de Dios a través de seguir las instrucciones que el Señor nos ha dado en toda su palabra, a través de mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, mandamientos, testimonios. Todo ello lo único que hace es ponernos en el camino de regreso al Padre. En el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 36, dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque creer en el Hijo es creerle a Él, creer lo que Él es, lo que Él representa, lo que Él hace, como un método a través del cual nosotros retornamos nuevamente al Padre, así como Él retornó al Padre. Bueno, y una porción que a mí me gusta muchísimo, en el primer libro de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 2, dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe. Y echa mano de la vida eterna. Así que nosotros tenemos que agarrar esa vida eterna. Dice que nosotros fuimos llamados a ello. Así que tenemos que trabajar nuestra profesión. ¿Y cuál es la profesión? Ser cristiano, ser mesiánico, ser un seguidor de todas las obras, enseñanzas y testimonios, sacrificios del Señor Jesucristo, del Señor Yeshua. Es lo que nos hace a nosotros poder hacer la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, esa es la vida eterna, esa es la promesa de la vida eterna. Hay una porción que a mí me gusta muchísimo en el libro de Efesios, la cual quiero leer. En Efesios capítulo 1, en el verso 3 dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Oiga, nos bendijo en Cristo. Dentro de Él ya nosotros somos bendecidos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La eternidad que ya nosotros teníamos, porque esta alma y este espíritu son eternos, desde antes que este mundo fuese hecho, ya nos había escogido. Dice, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay eternidad en nosotros. Nosotros tenemos que valorar la eternidad. Y la única manera de regresar nuevamente al Padre, que es donde hay vida, nosotros necesitamos una eternidad, pero con vida, no una eternidad sin vida. Para poder hacer ello, nosotros tenemos que seguir toda la instrucción del Señor Jesucristo, el Evangelio, la enseñanza de Él. De esa manera nosotros retornamos al Padre. Bueno, espero que haya sido una bendición para usted como lo ha sido para mí. Por favor, no olvide seguirme en las redes sociales. Esto me va a ayudar muchísimo para yo continuar haciendo este material. Suscribirse en mis canales y compartir con muchas personas para que otras personas puedan conocer estas promesas de Dios para vencer y tantos otros materiales que nos abren a nosotros los ojos frente a la perspectiva eterna, como el libro de Salmos, el libro de Proverbios y muchos otros materiales que tenemos en las redes sociales. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en una nueva promesa de Dios para vencer. Bye.